Misión de Santidad Cristiana presenta guerras, terremotos, hambruna, mortandad y apostasía. Tiempos proféticos. Con ustedes, el evangelista Luis Cepeda. Es un privilegio grande y maravilloso poder presentar nuevamente el mensaje de la palabra de Dios a través de este medio de comunicación y llegar hasta sus hogares en los diferentes puntos donde usted nos pueda estar sintonizando a esta hora de la tarde, para darle la presentación y continuidad al maravilloso estudio del libro de Apocalipsis, en el cual estuvimos viendo en el último programa hasta Apocalipsis capítulo 5 versículo 7. Hoy continuaremos presentando Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 y trataremos de avanzar hasta el 14 para darle finalización al capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Para ello le damos lectura previamente a la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 al 14. Dice la Biblia de la siguiente manera: en el poder del Padre, la autoridad del Hijo y la unción de su Santo Espíritu. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono: al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora de la tarde. Es verdaderamente un privilegio grande el poder llegar hasta sus hogares. Hemos tenido algunos contratiempos, problemas técnicos con la computadora, por lo cual no habíamos podido desarrollar el programa últimamente, pero ya estamos de vuelta para continuar con el mensaje de la palabra del Señor. Hoy comenzaremos analizando lo que la Biblia nos presenta en Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. Hemos estado hablando del escenario que vemos en la palabra de Dios en el contexto de Apocalipsis capítulo 5 en torno al trono de Dios, y fijando la mirada en los acontecimientos y en la visión que el apóstol Pablo obtiene en el capítulo 5. Ahora llegamos al versículo 8, en el cual dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Apocalipsis 5, 8, y es ahí donde vamos a ver como número 1 una mezcla de adoración y de oración. Dice la Biblia: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Se nos presenta aquí una escena en la cual el Cordero de Dios toma el rollo, toma el libro de la mano del que está sentado. Este rollo, como hemos venido haciendo un análisis previamente, es una representación simbólica de la titularidad de la tierra.
de lo que es la escritura del planeta Tierra, que la cual en realidad, cuando Cristo se levantó de la tumba y se levantó con gran poder y gran gloria, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y ascendió a los cielos, Él ya es dueño de toda autoridad. Sin embargo, aún no ha ejercido completamente su dominio sobre el planeta Tierra, por lo cual hasta el día de hoy el adversario, el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, permanece influenciando a través del tiempo y a través de diferentes formas, influenciando en lo que es la atmósfera terrestre. Pero llegará el día en el cual Cristo tomará completamente la autoridad, la cual Él ha ganado y recuperado por su sacrificio en la cruz de Calvario, y desalojará a los enemigos y a todos aquellos que se oponen contra Él. Pero vemos en el capítulo 5, versículo 8, una mezcla de adoración y alabanza. Pues dice la palabra del Señor que cuando Él tomó el rollo, cuando Él tomó el libro, dice la palabra de Dios que los seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Estas arpas, por supuesto, están ahí para ser utilizadas como instrumento para la alabanza y la adoración, para la honra y la gloria de Dios. Aún hoy en día existen ciertas congregaciones en las cuales no se utilizan instrumentos para alabar y bendecir el nombre del Señor, porque lo ven como algo de repudio de parte de Dios. Y dicen no, y se basan en algunos textos del Antiguo Testamento, cuando ciertamente por causa del paganismo, de la idolatría, por causa de la adoración fuera de orden, Dios dijo a la nación de Israel: no escucharé más vuestros instrumentos ni vuestras alabanzas. Pero lo dijo porque estaban contaminados en gran manera. Esto no es una doctrina para erradicar los instrumentos de la casa de Dios. Los instrumentos son utilizados como un medio que acompañan a la adoración genuina de la persona. Ciertamente no es los instrumentos que rinden totalmente adoración a Dios, pues la adoración surge de un corazón agradecido, como lo estaremos viendo en la palabra del Señor. También es verdad que en el cielo se utilizan instrumentos, pues ahí está el sonar de las trompetas, y también, como se describe en la palabra de Dios, las arpas. Salmo 150 nos invita a alabar a Dios con sonidos de cuerda, con sonidos de tamboril, con gritos de júbilo y con diferentes sonidos de bocina, por lo cual dejo claro que no es un pecado ni es en contra de la voluntad de Dios utilizar instrumentos como una herramienta para la propagación del evangelio o para la exaltación de la gloria de Dios en alabanza. Vemos que Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 presenta que los ancianos, los 4 seres vivientes, se postraron delante del Cordero de Dios. Este Cordero de Dios ya sabemos que es el mismo Cordero presentado por el apóstol Juan, o por Juan el Bautista, cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una referencia muy directa y muy clara a Jesucristo. Hay aquí una mezcla de alabanza y de adoración. Esta mezcla de alabanza y de adoración es, por supuesto, exaltando la gloria de aquel que ha sido sacrificado, o que se entregó en la cruz de Calvario para redimirnos de todos nuestros pecados. Hay algo muy precioso que podemos apreciar también aquí en el versículo 8, y dice la palabra del Señor, dice la Biblia que tenían copas y arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Por qué esas oraciones están ahí? Alabado sea el nombre del Señor. Cuando un creyente, cuando un hijo de Dios ora, eso es como incienso agradable delante de la presencia del Señor. Y algunas oraciones hasta el día de hoy todavía no han tenido contestación, o no han tenido una respuesta, pero la obtendrán finalmente. Y en estos versículos previos a lo que da arranque a la gran tribulación en Apocalipsis 6, el Señor trae a la memoria aquellas oraciones, principalmente aquellas oraciones de los santos, pidiendo por justicia, clamando en contra de la maldad, en contra de todo aquello que se levanta de la voluntad de Dios. Pues dentro del periodo de la gran tribulación, todas esas peticiones, esos clamores de justicia en contra
de la maldad serán respondidas. Y es por esto que aquí, momentos previos al desatar de los 7 sellos, se comienza a presentar las copas llenas de las oraciones de los santos. No hay una sola oración que quede sin respuesta, que se haga delante de Dios. Algunas de ellas probablemente no sucederá la respuesta dentro del periodo de espacio de la gracia, pero sucederá en el periodo de la gran tribulación. Respuestas como aquellos que claman por justicia. Vemos entonces en la palabra del Señor que aquí en Apocalipsis 5:8 hay una mezcla de adoración y de oración. Vamos ahora al Apocalipsis capítulo 5 versículo 9. Dice la Biblia: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Lo que tenemos en Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 nos da la garantía y la seguridad de que los 24 ancianos alrededor del trono no son algunas personalidades en específico, sino que son una representación simbólica de todos los redimidos por la sangre del Cordero. Pues estos mismos son los que dicen de una manera pluralizada, dice: nos has redimido de toda lengua, tribu y nación. Esto nos da a entender que tampoco son solo de la nación de Israel, como algunos suponen que son solo los apóstoles o que son los patriarcas. No, estos redimidos, estos ancianos que representativamente se encuentran alrededor del trono de Dios, son una representación de la misma iglesia, la cual reinará con Cristo en el periodo milenial. Esta es el cumplimiento de la palabra de Dios, diciendo que aquel que tenga firmeza y que sea vencedor se sentará en su trono, como también él se ha sentado con el Padre. Y lo hemos visto en Apocalipsis, viendo referencias acerca del reino de Dios. Encontramos ahora en Apocalipsis 9 la adoración. Esta adoración que en realidad es la expresión del reconocimiento a Dios por sus proezas. Pues dice la palabra del Señor que cantaban un cántico nuevo. ¿Por qué? En ese cántico nuevo decían que solo Él es digno de abrir el libro y de desatar sus 7 sellos. Y hay una razón. Primero que nada, porque fue inmolado. Inmolado significa que fue sacrificado. Este es el mismo Jesucristo que dio su vida en la cruz de Calvario. Por lo tanto, si hay alguien digno de recibir la honra, de recibir la gloria, de recibir el honor, es aquel que siendo inocente se entregó por nosotros para salvarnos de la condenación de nuestros pecados. Por esto dice la palabra del Señor: y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Hay una adoración genuina, hay una alabanza presentada aquí a Dios, a Jesucristo, por el logro de sus proezas. Quiero en este punto resaltar también que la adoración es una actitud de gratitud. La adoración no solamente tiene que ver con el tipo de cantos que se entona, no tiene que ver con el tipo de ritmos o alabanza que se entona, tiene que ver más con la actitud de gratitud de la persona. Hay personas que pueden cantar muy lindo y tener una voz melodiosa, pero si no hay verdadera gratitud en su corazón, si no hay un verdadero reconocimiento del por qué está alabando a Dios, del por qué está dándole gloria a Jesucristo, entonces será solamente eso, una voz talentosa, una voz que canta bonito, pero es lo que normalmente se le llama címbalo que retiñe. Aquellos que participan del altar, aquellos que tocan un instrumento, aquellos hombres y mujeres que alaban a Dios tocando un instrumento, cantándole al Señor, deben tener siempre la seguridad que en su adoración o en sus cantos vaya la mezcla de la gratitud y el entendimiento del por qué lo están haciendo. La palabra del Señor nos invita a tener entendimiento a la hora de adorar a Dios. Entendimiento es tener claras las razones por las cuales adoramos y bendecimos el nombre del Señor. Muchos hombres pueden cantar solamente por un exhibicionismo, quizás porque tenían sueños trucados de fama o de escenarios grandes en el mundo y nunca lo lograron, y ahora aprovechan el hecho de que dentro de las iglesias puedan pararse en una plataforma, pararse en un escenario para exponer cómo tocan un instrumento, cómo tocan
una guitarra, cómo tocan un bajo, cómo tocan una batería o un teclado, un piano, o cómo cantan. Pero si no hay una verdadera gratitud en la vida de la persona, no puede surgir adoración genuina de ahí. La adoración genuina es el producto de una actitud de gratitud en el corazón del hombre. Cuando aquel hombre entiende lo maravilloso que Dios ha sido para con él, cuando aquella mujer comprende las grandes obras y lo maravilloso que Dios ha sido para con su vida, es ahí cuando entonces fluye de sus labios una verdadera adoración. Y donde hay verdadera adoración, hay unción que se derrama. Por lo tanto, es importante entender, amados hermanos, he visto grupos grandes con muchos instrumentos y muchos y cantantes y suenan bonitos, pero hasta ahí. Pero he visto otros grupos que quizás no lo tengan tanto, no tengan tantos instrumentos, no tengan del todo, o que todavía les falta profesionalismo en sus letras, pero tienen la unción del Espíritu Santo de Dios. Y cuando una persona canta con gratitud al Señor, canta con esta adoración genuina a Dios, reconociendo lo bueno que Él ha sido, es entonces cuando la unción del Espíritu Santo se derrama y comienza a ministrar la vida de otras personas. Y es como el perfume derramado a los pies del Maestro por aquella mujer que entró a la casa en Betania y derramó su perfume porque tenía gratitud hacia Cristo, y todos los demás comenzaron a percibir esa gratitud. Amados hermanos, pueblo del Señor, cuando alabes a Dios, cuando entones un canto para la honra y la gloria de aquel que vive y permanece para siempre, no te olvides que gratitud es la mezcla perfecta para la adoración. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Continuemos ahora con Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Lo que tenemos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10 es el privilegio que se le ha dado a la iglesia. Un privilegio de ser reyes y sacerdotes, pero también es un privilegio que ha sido muy mal comprendido, pues algunos están optando ya por comportarse como reyes, no entendiendo que la primera labor es el sacerdocio. En la actualidad, explico esto, todavía no se puede establecer un reino completamente si el rey no ha llegado. Y mientras el rey no esté completamente en su trono, al menos en el dominio de esta tierra, el reino no puede comenzar sin el rey. Es necesario que el rey venga. Por lo tanto, nosotros proclamamos y predicamos el reino en características espirituales, en características no físicas, sino en los alcances espirituales. Predicamos el reino en una medida espiritual, la misma palabra que Jesucristo dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay una extensión del reino para salvar, para alcanzar con misericordia al perdido, que ya está obrando sobre la faz de la tierra. Pero el reino físico todavía no se ha establecido sobre la tierra. Por lo tanto, es importante entender la labor que mayormente, o el privilegio que mayormente desarrollamos ahora en la etapa de la gracia, es el privilegio de lo que se le conoce como sacerdote. Si el sacerdote era un intercesor, era un mediador entre Dios y los hombres, y eso es lo que quiere Dios que su iglesia sea: alguien que hable con Él de los hombres y que le hable a los hombres de Él. Un mediador, bendito sea el nombre del Señor. Somos sacerdotes, pero un día también llegaremos a ser reyes, reyes completamente en el sentido de la palabra, en el sentido físico de la palabra. Reinaremos con Cristo en lo que se llama la era del milenio, el reino del milenio, los 1000 años del gobierno de Cristo. Y esto es lo que muchas personas han descontextualizado totalmente, sacándolo de la idea bíblica. Y hace algún tiempo atrás, algunos años atrás, comenzó dentro de esta tierra un movimiento llamado The King Now, el reino ahora, en lo cual definitivamente da a entender que el reino ya se encuentra aquí en la tierra. Pero hay que entender que una es en los aspectos del reino espiritual y otros son los aspectos del reino físico.
Alabado sea el nombre del Señor. El reino físico del cual se nos promete en la palabra de Dios todavía no ha llegado su momento, no ha llegado esa etapa de tiempo. Comenzará luego del espacio de la gran tribulación, en el reino milenial en el cual Cristo reinará desde Jerusalén, y entonces nosotros lo haremos con Él, participando de su reinado. Alabado sea el nombre de Jesucristo. La idea del Tikkun Now, o el reino ahora, surgió principalmente con un adoctrinamiento de un movimiento apostólico allá por los años 1980, principalmente con su precursor llamado Peter Wagner, y posteriormente otra mujer llamada Cindy Jacob. Comenzaron a promover, según ellos, bajo aspectos de visiones, que así como en el cielo había un trono establecido con 24 ancianos alrededor, también debía establecerse, según la idea que ellos presentaron, debía presentarse en la tierra, para que el reino fuese establecido en la tierra, también establecerse 24 apóstoles con autoridad para que el reino se estableciera en la tierra. Y así es como en 1994 comenzó un movimiento de apóstoles y profetas cobrando mayor fuerza, y este movimiento, en lugar de ayudar a establecer el reino verdaderamente de Dios y de darle forma al reinado de Dios, ha venido a distorsionar lo que realmente Dios habla en cuanto a profetas y apóstoles. Amados hermanos, es así como ahora las personas llegan a entender o a creer que tener un título de apóstol o profeta es tener una garantía de autoridad, cuando la realidad no es así. No es el título lo que le da el poder y la autoridad a un hombre, sino es la unción del Espíritu Santo que pueda reposar en ella o en él. Y esta unción no depende de que hay una unción menor para un pastor, o una unción menor para un maestro, o para un evangelista, o para un profeta es mayor y para un apóstol es mayor. No es así. En realidad, la unción del Espíritu Santo y la autoridad del poder de Dios, esto es una vida en dependencia, en intimidad con el Señor. No tiene que ver con el título que poseamos. Sin embargo, este movimiento cobró mayor fuerza, de manera que muchos hoy en día se llaman apóstoles y profetas por título más que por el ministerio. Y este es uno de los aspectos que mucho daño le ha hecho a la iglesia. Ha dado lugar al orgullo, a la arrogancia, a la prepotencia dentro de la atmósfera cristiana. Pero realmente nosotros somos reyes y sacerdotes delante del Señor, entendiendo cada una de las etapas a la vez. Esto no significa que tengamos una mentalidad negativa. Y no, el Rey del cielo al cual servimos tiene el suficiente poder para proveer, para suplir nuestras necesidades y para posicionarnos en el lugar que Él desea, en uso y para la honra de su gloria. Apocalipsis capítulo 5 versículo 11 nos presenta ahora, bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Aunque aparentemente muchas veces parece que no son muchos los que se salvan, la realidad es que al final de la historia habrá millones de millones para Jesucristo, millones de millones que estarán con Él en el reino celestial, millones de millones, dice la palabra de Dios. Esto nos da a entender un número incontable de personas que alcanzará la misericordia y la gracia de Dios, y que ya han alcanzado. Y dentro de esos millones de millones, usted y yo debemos estar incluidos para la honra y la gloria de Dios. Sin embargo, la decisión es de manera individual, pues no depende de Dios, sino que depende más bien de la decisión que usted pueda tomar, pues Cristo ya hizo lo que tenía que hacer en la cruz del Calvario. Continuamente voy a darle lectura al versículo 12 al 14, y esto encierra una escena de alabanza y de adoración a Jesús y por su sacrificio. Dice la palabra del Señor, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir:
al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la alabanza y reconocimiento para el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es señalado como digno de abrir el rollo y de desatar sus 7 sellos, rollo el cual estaremos viendo y estaremos estudiando los primeros jinetes del Apocalipsis. Que Dios les bendiga en esta hora. Hoy por hoy agradezco al Señor la bendición de presentar la palabra de Dios. Que la paz de Dios sea en su vida, mis hermanos, y será hasta la próxima.